Policía Paranormal, escrito por Bingle en los foros de Reddit. Aunque nunca fui oficial de policía, vivía junto a uno muy famoso en nuestra ciudad natal, cuya historia de encuentros paranormales se convirtieron en una leyenda local en la Inglaterra rural de los años 80. A pesar de que ha pasado bastante tiempo desde que alguien se tomó la molestia de hablar de ello, en nuestra pequeña ciudad natal, todos lo sabían, y en su mayoría lo habían superado. Sin embargo, esta historia siempre me ha intrigado, a pesar de mis recuerdos borrosos de los detalles exactos. La historia de la abducción extraterrestre de este oficial de policía comenzó una noche cuando estaba regresando de una llamada rutinaria. Mientras conducía por un camino rural de una sola vía, divisó algunas luces extrañas en el horizonte que parecían moverse de manera inusual. Siguiendo su instinto y su entrenamiento, decidió investigar esas luces, como lo haría cualquier buen oficial de policía. Lo que ocurrió después es lo que más intriga a todos los que escuchamos esta historia. El oficial se acercó a las luces misteriosas y luego su memoria se volvió un tanto confusa. Lo siguiente que recordaba era estar sentado en el asiento de su patrulla, con el automóvil mirando en la dirección opuesta, mientras una extraña sustancia cubría su vehículo. Además, las luces misteriosas habían desaparecido por completo. Para complicar aún más la historia, se descubrió que durante la media hora en la que parecía haber perdido su memoria, su frecuencia de radio simplemente había desaparecido. Este hecho, desconcertante por sí, fue corroborado por el despacho policial. La sustancia misteriosa que cubría su patrulla fue sometida a análisis, pero los resultados arrojaron más preguntas que respuestas. Los científicos no pudieron encontrar una coincidencia con ningún perfil conocido de sustancias, lo que solo aumentó el misterio en torno a esta extraña experiencia. A pesar de los años transcurridos y la falta de una explicación definitiva, esta historia de abducción extraterrestre se mantuvo como una de las más inquietantes y enigmáticas de nuestra pequeña ciudad. El oficial de policía, aunque famoso en la comunidad, nunca pudo proporcionar una explicación clara de lo que realmente sucedió aquella noche, en el camino rural. La historia sigue siendo tema de conversación ocasional en la ciudad natal, y cada vez que alguien la menciona, se revive el misterio que rodea a este policía y su encuentro con lo desconocido. En una época aproximada, este oficial de policía se vio involucrado en un caso que dejó a todos los agentes perplejos, junto con algunos colegas que habían sido llamados para investigar la misteriosa desaparición de unas vacas de un granjero local. Sí, suena como una trama sacada de una película de ciencia ficción, con las típicas imágenes de rayos tractores, pero este incidente realmente ocurrió y desconcertó a todos los involucrados. Todo comenzó cuando el granjero informó la extraña desaparición de su ganado, sus vacas. Varios oficiales de policía, incluyendo al oficial que era un imán para lo paranormal, respondieron a la llamada de emergencia. Cuando llegaron a la granja, se encontraron con una escena inquietante. La puerta de la cerca estaba cerrada, pero no había rastro de las vacas en ninguna parte. Ante la ausencia de pistas obvias, los agentes decidieron dividirse y emprender la búsqueda de las vacas desaparecidas. El oficial del imán paranormal, que había tenido experiencias previas con lo inexplicable, comenzó a notar algo aún más extraño mientras conducía por los alrededores de la granja. Cada vez que intentaba avanzar hacia un destino específico, parecía que terminaba regresando al punto de partida, a pesar de seguir una ruta que debería haberlo llevado lejos de allí. Era como si el espacio y el tiempo se distorsionaran de manera inexplicable en esa área rural.
Finalmente, después de toda una noche de búsqueda aparentemente infructuosa, todos los agentes involucrados se reunieron nuevamente en el campo al final de su turno. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que las vacas habían regresado misteriosamente al campo, a pesar de que ningún agente había logrado encontrarlas ni se había recibido una llamada informando de su reaparición. Lo que hizo este caso fuera aún más desconcertante fue el hecho de que esa noche había estado lloviendo copiosamente y el barro húmedo se acumulaba en el borde del campo donde se encontraba la puerta de la granja. Sin embargo, no había ni una sola huella ni rastro de cascos en el lodo, lo que desafiaba toda explicación lógica. Además, las propias vacas parecían estar secas, a pesar de las condiciones climáticas. Este extraño incidente dejó a todos los agentes desconcertados y preguntándose sobre los misterios que se esconden en las profundidades del campo rural. A pesar de sus mejores esfuerzos y la presencia de un oficial paranormal, el enigma de las vacas desaparecidas y su misterioso regreso sin explicación sigue siendo un misterio sin resolver en la historia de la fuerza policial local. La última historia que tengo en mente sucedió hace algunos años antes de los otros incidentes, y en esta ocasión, el oficial paranormal fue llamado al lugar del descubrimiento. Esta vez, involucraba a un hombre completamente diferente, un peón inmigrante que desapareció misteriosamente y sin dejar rastro, y luego, varios días después, fue encontrado muerto a kilómetros de distancia de donde se le vio por última vez. El cuerpo presentaba quemaduras y estaba cubierto por una sustancia no identificable, y se encontraba sobre un montón de carbón. Este enigma dejó perplejos a todos los que se involucraron en la investigación. El hallazgo del peón fue particularmente intrigante. No había indicios de que alguien hubiera escalado o descendido por la precaria pila de carbón, lo que planteaba aún más preguntas sobre cómo llegó allí. Además, no había evidencia de que el peón hubiera caminado desde la granja hasta el lugar donde lo encontraron, ya que había una carretera en el camino, y no parecía haber estado en ella en ningún punto. Lo más desconcertante era que llevaba la misma ropa que tenía cuando desapareció, aunque parecía que alguien lo había desnudado y luego lo habían vestido nuevamente. La autopsia realizada en el cuerpo no pudo determinar la causa de la muerte, ya que las quemaduras no parecían ser la razón principal. Además, cuando descubrieron su cuerpo, aún no había experimentado el rigor mortis, lo que planteaba más interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. Para complicar aún más este misterio, la respuesta oficial al caso fue que había sido víctima de un rayo espontáneo, una teoría extraña que no parecía explicar adecuadamente la mayoría de las circunstancias del incidente. Es importante destacar que nadie afirmaba necesariamente que estos eventos fueran causados por extraterrestres, pero, en la mente de muchos en la localidad, la idea de la intervención de seres de otros mundos se convirtió en una teoría intrigante y sugerente que no podía ser descartada por completo. Los enigmas sin resolver que rodean estos incidentes siguen desconcertando a la comunidad local y alimentando las creencias y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en esas situaciones inexplicables.